Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de la política de diversidad cultural en Colombia. Es importante por muchas razones. Es importante porque qué rico que el Estado y la nación colombiana tengan como política pública el tema de la diversidad. Y es interesante también porque conocer y saber los compromisos que tenemos frente a la diversidad es algo supremamente interesante y aparte de todo es muy delicado de pronto desconocerlo. Cuando estamos hablando de una política pública nos estamos refiriendo a que hay acciones del gobierno que están escritas y están legalizadas para favorecer, para favorecer alguna situación. Y las políticas públicas tienen una característica fundamental y es que son hechas a partir de un diagnóstico, es decir, son hechas a partir de lo que hay en la realidad. No son políticas como campañas de un gobernante o que este alcalde para quedar bien o para quedar pues como el mejor va a empezar a realizar unas acciones y que de pronto llegó el otro gobernante y le pareció que eso no era y lo quitó. Las políticas públicas se hacen con base en un diagnóstico de la realidad, es decir, mirando qué es lo que hay y qué es lo que se necesita. Esa es una de las características. La segunda característica que tienen las políticas públicas es que no se pueden quitar con la aparición de los nuevos gobernantes, sino que quedan fijas ahí y hay que darles cumplimiento a partir de la factibilidad, es decir, de si eso es posible, si eso es viable, si eso se puede hacer, entonces hay que hacerlo para lograr que se ejecute la política pública. La política pública de diversidad, la política de diversidad cultural en Colombia, pues primero parte de los principios constitucionales que dicen que Colombia es un país diverso, es un país pluralista y que se debe garantizar el respeto por la diversidad cultural y obviamente por la identidad de cada una de las personas, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa situación, está dirigida a unas poblaciones que presentan algunas situaciones diferenciales. Y se presentan situaciones diferenciales no porque las personas sean raras, no. Lo que presenta es que son personas que no son la gran mayoría ni son la generalidad, sino que son personas que con condiciones distintas se convierten en minorías que en un momento determinado por desconocimiento pueden ser maltratadas, pueden ser ignoradas, pueden ser excluidas. Entonces, básicamente esto está dirigido a los grupos poblacionales específicos. ¿Cuáles son los grupos poblacionales específicos? Nosotros tenemos comunidades gitanas, nosotros tenemos comunidades campesinas, pero también tenemos comunidades afrocolombianas y también tenemos comunidades negras, ¿sí? Y aparte de eso, pues nosotros tenemos una cantidad, tenemos 84 pueblos indígenas. El 10% de la población colombiana es afrodescendiente. Tenemos 150 digamos, territorios en el Pacífico colombiano donde habitan gente de afro, ¿cierto? Que son comunidades negras específicas, y tenemos 60 lenguas de etnias indígenas. Entonces estamos hablando de que Colombia tiene una gran diversidad. A esos grupos poblacionales está dirigida esta ley, ¿cierto? Para que se reconozcan, se tengan en cuenta, se valoren y se respeten. Y el otro grupo al que va dirigida la norma, es decir, a quien también beneficia esta ley, es a los grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando estamos hablando de una población vulnerable, estamos hablando de una población que por alguna circunstancia está en riesgo y en desventaja. Riesgo y desventaja son dos situaciones complicadas que el Estado tiene que velar y cuidar. Cuando una población está en riesgo porque sus condiciones están
digamos, en desventaja con los otros o porque sus condiciones son de debilidad o son de desprotección con relación a los demás. Por ejemplo, las mujeres cabeza de hogar, los jóvenes, algunos jóvenes que tienen dificultades de pronto de drogas y demás, y la primera infancia. ¿Por qué la primera infancia? Porque la primera infancia cualquier niño o niña está en situación de vulnerabilidad por su indefensión. Es decir, no, los niños solos no se pueden defender. Los niños necesitan el apoyo, el cuidado de nosotros los adultos. Por eso la política pública establece como obligatoriedad el cuidado y el respeto hacia los niños, pero también los jóvenes que están en situaciones de droga o algunas niñas que de pronto están en situaciones de prostitución. Esos riesgos que se presentan ante la droga y la prostitución son riesgos que tienen que ser cuidados, son riesgos que tienen que ser minimizados por parte del Estado. De la misma manera las mujeres cabeza de hogar, pues porque de todas maneras tienen hijos, porque de todas maneras tienen que responder y que seguramente si tienen hijos y son cabeza de hogar tienen que trabajar. Entonces estamos hablando de que hay condiciones que las ponen en desventaja con relación a los demás y esos son poblaciones vulnerables. Mire que la política pública de la diversidad no se refiere únicamente a la raza, sino que hay diversidades, como lo vimos en la clase pasada, diversidades de todo tipo, son diversidades sociales, pero también culturales, pero también étnicas, y esas son las diversidades a las que tenemos que entender como lo que no es general, es decir, todos los seres humanos somos distintos y tenemos que reconocer que lo que no es general y que es diferente porque son poquitos o son minoría, igual tienen los mismos derechos y no se puede desconocer. Ahora, ¿cuáles son las directrices que establece esta norma de diversidad cultural y de respeto a la diversidad? Primero hay que fomentar una cultura ciudadana. Esta clase hace parte de esas directrices. Eso lo tiene el Ministerio de Educación Nacional incluido dentro de los planes de estudio de todos los colegios de Colombia, precisamente para que la cultura ciudadana, es decir, para que dentro del aprendizaje y las acciones de las personas en Colombia esté claro el reconocimiento y el respeto por las diferencias. No es solo decir, ah, sí, nosotros sabemos que hay indígenas, ah, sí, sí, nosotros sabemos que hay madres cabeza de familia, ah, sí, nosotros sabemos que hay niños vulnerados. No, no es saber solamente, es saber, es reconocerlo, es respetarlo, es valorarlo y en lo posible protegerlo. Entonces, la cultura ciudadana tiene que ampliarse de conocimientos, sustentarse en teorías para entender que no siempre somos iguales y tampoco vivimos igual. Como no somos iguales y no vivimos igual, tenemos que ampliar nuestra manera de pensar y entender que las diferencias son válidas, son humanas y aparte de eso, tenemos todos que reconocerlas, porque es posible que los distintos seamos nosotros ante los demás. Entonces es bueno estar en un país donde se reconocen las leyes, pero debemos todos comprenderlas para no entrar, digamos, a chocar con ellas. Ahora, hay unos derechos culturales, esos derechos se tienen que reconocer. Entonces, así como hay unos derechos sociales, y así como hay unos derechos electorales, y entonces usted tiene derecho a votar, y entonces usted tiene derecho a los 18 años a hacer esto, entonces usted tiene el derecho a la educación, entonces usted tiene derecho a la salud, hay unos derechos culturales. Y en esos derechos culturales se tiene que garantizar a cada uno de los ciudadanos colombianos, a usted y a mí y a todos, se nos tiene que garantizar que nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestras individualidades puedan ser respetadas y reconocidas sin ningún tipo de discriminación. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que es que Colombia es muy amplio, entonces que el derecho
de estar en Colombia, de vivir en Colombia, no lo tienen la mayoría, no, lo tienen todos. Lo tienen todos. Este no es el tema de la diversidad no es un tema de quién es la mayoría. El tema de diversidad es que todos son humanos, todos somos colombianos, entonces por tanto todos tenemos los mismos derechos. Y ojo, ojo que ya hablamos, las madres cabeza de familia están incluidas en esto y están incluidos los niños, así también como están incluidos los indígenas, los afrodescendientes, todo eso. ¿Qué pasa con esto? Se busca es el bienestar, es que la gente esté bien, que esté bien como persona. La gente puede tener plata, la gente puede vivir en condiciones adecuadas, pero si a la gente se le está excluyendo, si a la gente se le está discriminando, si la gente tiene que pelear para conseguir un espacio, la gente no va a estar bien. Entonces el desarrollo de las comunidades y el desarrollo social tiene que verse a partir del trato que se le dé a las personas. Si nosotros seguimos siendo un país violento y un país de exclusiones y un país de maltrato, tenemos allí la muestra clara de que no estamos desarrollados. Las sociedades desarrolladas son respetuosas de las diferencias. Por eso, estas directrices son directrices de un país que busca entender las diferencias y no por cualquier cosa, porque la realidad del país lo está demostrando en las 5 subregiones, en los 84 pueblos indígenas, en el 10% de la población afrodescendiente, en todos los territorios de población negra y afro que existen y en las 60 lenguas y las etnias que hay en nuestro país. Ahí está. Entonces, para nosotros poder ser un país desarrollado, tenemos que reconocernos. Y reconocernos es desde la valoración, desde el respeto, no solo por la cultura, por la persona. Y cuando eso no se logra, entonces al Estado le toca la última directriz, que es prevenir y sancionar. Hay que prevenirlo desde todas estas acciones, pero hay que sancionarlo cuando no se cumple. Entonces, ojo, en este momento estamos aprendiendo algo nuevo. El tema de la diversidad es un patrimonio, el tema de la diversidad es algo que nos enriquece como nación, pero el tema de la diversidad en esta nación está asumida como política pública y como parte de la legalidad. Cuando estamos hablando de todo esto, decimos muy rico, pero para quien no lo cumpla hay sanciones. Entonces es muy interesante que sepamos que el tema no es si queremos y si nos provoca entenderlo, es un tema obligatorio que está en la ley. Lo ideal es que nunca necesitemos ser sancionados porque estamos excluyendo a un indígena. Lo ideal es que nunca nos sancionen porque estamos discriminando a una persona afro. Lo ideal es que nunca nos sancionen porque estamos maltratando a un niño. Lo ideal es eso. Pero en caso tal que suceda, ya sabemos por qué pasa. Porque nuestro país es diverso y la diversidad se tiene que respetar como riqueza nacional. 84 pueblos indígenas, 10% de población afro, 150 territorios de comunidades negras en el Pacífico. Estamos hablando de territorios de comunidades negras. Toda la costa pacífica está rodeada de territorios, de comunidades, de pueblos, de municipios, de veredas, de corregimientos, donde la gran población es una población afrodescendiente. Y esa población, sin contar la población raizal que tenemos en San Andrés y la población raizal que tenemos en Palenque de San Basilio, que son pueblos netamente originarios, sobre todo en Palenque de San Basilio, son originarios de África, descendientes directos de africanos. Esa población que todavía inclusive conserva el dialecto de su cultura, esa gente hace parte de Colombia y hace parte de Colombia y somos orgullo, pues son orgullo nacional y han presentado una cantidad de testimonios de nuestra identidad. Entonces todo eso lo tenemos que reconocer como un valor agregado de nuestro país, pero vuelvo y les digo, aparte de ser un valor agregado, es una obligatoriedad cumplirlo y respetarlo. Las lenguas nativas, la cantidad de indígenas que tenemos regados por todo el país.
que a veces los hemos visto y los hemos conocido infortunadamente por la violencia que les acecha. Entonces tenemos que entenderlo como dentro de la diversidad, como la riqueza, como la cultura de nuestro país, como la gran expresión de lo que somos, pero también hay que reconocerlo como el avance dentro de la cultura ciudadana, cuando ya empecemos todos a reconocer las diferencias, a valorarlas y a respetarlas. Las comunidades campesinas, todas las comunidades se convierten en comunidades con algunas diferencias con relación a la gran mayoría, pero todo eso lo reconocemos. Ustedes, cada uno, con sus expresiones, están dando muestra de que hacen parte de alguna comunidad y esa comunidad, todas esas comunidades merecen ser valoradas. Hoy vamos a hacer expresiones, cada día expresamos en nuestra alimentación, en nuestro vestir, en nuestro baile, en nuestra manera de peinarnos, estamos demostrando quiénes somos y nunca se nos puede olvidar. No sabemos a dónde vamos a llegar, no sabemos hasta qué país vamos a conocer, no sabemos a qué rincón del mundo vamos a habitar, pero lo que nunca se nos puede olvidar y lo que sí tenemos claro y debemos tener claro es quiénes somos, de dónde venimos y qué nos identifica. Eso nunca se nos puede olvidar, porque esa es la esencia de nosotros, de todos. De usted que es de un pueblo del sudoeste, de usted que es de un pueblo del norte, de Sandra que es de Urabá, de todos los colombianos, de los que vienen del centro del país, del norte, del sur, de las 5 subregiones de este país, de las 9 regiones del departamento de Antioquia, los 125 municipios, de todos ellos, cada uno de nosotros lleva un registro y una identidad. Y no se nos puede olvidar quiénes somos, de dónde venimos. Buenas tardes.